Buenos días, mi nombre es Navier Pico. Hoy, lunes 24 de agosto, siendo las 8 horas, le doy la bienvenida desde APRESID y muchas gracias por sumarse a esta charla que se titula Materia orgánica, cómo y cuánto perdimos y cómo la recuperamos, a cargo de los ingenieros agrónomos Nicolás Wingard y Gonzalo Berongaray. Está enmarcada dentro del 28º Congreso APRESID, Siempre Vivo, Siempre Verde. A lo largo de la presentación que estamos a punto de ver, ustedes podrán ir enviando sus preguntas en la sección que ven a la derecha de sus pantallas, ¿sí? Y al finalizar se las pasaremos a los disertantes, ¿sí? Por favor, le recomendamos hacerla en el transcurso de la presentación y no una vez finalizada la misma. Recuerden también que en el menú superior de la página principal hay una sección llamada Asistentes, donde podrán buscar a los disertantes que estén registrados en el Congreso y chatear con ellos e incluso organizar reuniones. No se olviden de pasar por el espacio de APRESID dentro del hall comercial, donde encontrarán entrevistas en vivo con los especialistas, información de los programas de la institución y contenido exclusivo para los asistentes. También para seguir todo lo que sucede en las redes, no se olviden de utilizar el hashtag CongresoAPRESID y así no perderse nada. A continuación voy a presentar el taller y a los disertantes y luego pasaremos con sus presentaciones. Materia orgánica, cómo y cuánto perdimos y cómo la recuperamos. El objetivo de la presentación es describir la magnitud de la pérdida de materia orgánica generada por la agricultura continua, determinar cuáles fueron los principales factores que determinaron dicha pérdida y discutir la potencialidad de secuestro de carbono en el perfil de los suelos de la región pampeana. Nicolás Wingard es ingeniero agrónomo, magíster en producción vegetal y doctor en suelos y cultivos. Es docente de la Cátedra de Edafología Agrícola de la Facultad de Ciencias Agrarias de Balcarce e investigador del CONICET. Su trabajo se centra en la investigación, docencia y extensión referida a los procesos que gobiernan la dinámica de los nutrientes en el suelo. Por su parte, Gonzalo Berongaray es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de La Pampa, es magíster en Ciencias del Suelo por la FAUBA y doctor de la Universidad de Amberes en Bélgica. Además, es investigador adjunto del CONICET y docente en la Cátedra de Edafología y Manejo de Tierras en la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNL. Se desempeña también como docente de posgrado en la FAUBA y en la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNL, y sus líneas de trabajo se relacionan con la dinámica del carbono en el suelo. Le agradecemos y ahora sí, señor director, los dejo con los disertantes y su presentación. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Nicolás Wingard, yo soy docente de la Facultad de Ciencias Agrarias de Balcarce e investigador de CONICET, y junto con Gonzalo Berongaray vamos a estar presentando la charla de hoy titulada Materia orgánica, cómo y cuánto perdimos, cómo la recuperamos. Van a ver que tanto en esta presentación, como en otras que siguen o incluso mañana, vamos a hablar mucho de la materia orgánica. Y esto es por la vinculación que tiene la materia orgánica con procesos biológicos, procesos químicos y procesos físicos que definen la salud de los suelos. Yo no voy a entrar demasiado en el rol que tienen los suelos dentro del agroecosistema, ya que mañana una charla de Guillermo Studer se va a referir específicamente a este tema. Yo lo que les voy a estar mostrando son resultados que probablemente hayan visto resultados parciales el año pasado, que son de un relevamiento de la región pampeana que se realizó en, todo a lo largo de la región pampeana, que son los puntos que ven marcados ahí con diferentes colores, y cada color es una subregión dentro de la región pampeana que posee suelos de similares características. En cada uno de estos suelos se tomaron muestras de 0,20 centímetros en las cuales se determinó el contenido de materia orgánica, y se tomaron muestras de suelos vírgenes, de suelos en 2011, y se volvió a repetir este relevamiento en 2018. Lo que se observó al mapear estos resultados es que hubo un marcado descenso en el contenido, marcado descenso y progresivo en el contenido de materia orgánica de los suelos. Ahora, si nosotros dividimos estos resultados para cada una de las subregiones, lo que vemos es que en la zona oeste la pérdida de materia orgánica fue de un 0,9%. Si vamos a la zona núcleo fue de 1,3%, en Entre Ríos de 1,5% y en el sudeste bonaerense de 1,2%. Entonces lo que estamos viendo es que esa caída que hubo en el contenido de materia orgánica fue diferente dependiendo dónde nos posicionamos en la región pampeana. Entonces, ¿qué determinó estas diferencias? En eso se basa
nuestra presentación. ¿En qué fue lo que generó esas diferencias en el contenido en la caída de materia orgánica de los suelos de la región pampeana? A través de un análisis estadístico determinamos que las variables que más afectaron esta caída fueron el contenido de materia orgánica inicial, el contenido de arcilla, el clima y los residuos. Vamos a empezar por el contenido de materia orgánica inicial. Lo que observamos es que cuanto mayor era el contenido de materia orgánica de los suelos, mayor fue la pérdida que hubo de materia orgánica, mayor la cantidad de materia orgánica perdida. Ahora, yo lo que marco con esa línea es como un ejemplo, ¿no? 5% de materia orgánica. Lo que vemos es que algunos suelos, que es lo que está marcado con el círculo superior, perdieron nada, ¿sí? 0% de su materia orgánica, mientras que otros perdieron casi 3% de materia orgánica. Lo que nos está diciendo que si bien esta variable, contenido de materia orgánica inicial, definió mucho la caída, no fue la única variable. ¿Qué otras variables intervinieron? Y una de ellas fue el contenido de arcilla. Para entender el efecto que tiene el contenido de arcilla, primero tenemos que entender los procesos que definen el contenido de materia orgánica de un suelo. El contenido de materia orgánica de un suelo está definido por los ingresos de carbono que se dan a través del proceso de fotosíntesis, ¿sí?, de las plantas, que fijan dióxido de carbono atmosférico y luego cuando mueren ese carbono va a parar al suelo. Y es el balance entonces entre esos ingresos y los egresos de los microorganismos que descomponen esa materia orgánica como fuente de energía y que la emiten de nuevo a la atmósfera en forma de dióxido de carbono. Entonces, ¿qué efecto tiene la arcilla sobre las pérdidas de materia orgánica? Bueno, dijimos que la materia orgánica es atacada por los microorganismos y se libera dióxido de carbono. Sin embargo, la materia orgánica puede formar complejos estables con las arcillas y con el limo que generan un efecto de protección física, como si fuera una pantalla que evita el acceso de los microorganismos a esta fuente de energía. Al no poder acceder, disminuye la tasa de respiración. Entonces, en ese balance estaríamos disminuyendo la tasa de egreso, lo cual favorece la acumulación de materia orgánica, que es lo que vemos en este gráfico. ¿Sí? Mayor contenido de arcilla y limo, mayor es el contenido de materia orgánica. Entonces, ¿qué efecto tuvo la textura sobre las pérdidas de materia orgánica? Y los suelos más arcillosos relativamente perdieron menos materia orgánica. Pasando al clima, vamos a diferenciar entre precipitaciones y temperatura. El efecto de las precipitaciones es bastante simple. Más precipitaciones, mayor es la producción anual de biomasa, que es lo que se ve en este gráfico. Entonces, el componente que la precipitación estaría afectando significativamente es el ingreso de residuos al suelo, el ingreso de carbono. Entonces, lo que observamos es que a mayores precipitaciones había menores pérdidas de carbono en los suelos. Yendo a la temperatura es un poquito más complejo el efecto. Lo que vemos es que a medida que aumenta la temperatura también aumenta la actividad de las plantas, pero de la misma manera aumenta la actividad de los microorganismos. Y vemos un desacople entre las dos curvas. A menos de 25 grados están favorecidas las plantas, con lo cual el balance va a favorecer los ingresos frente a los egresos y se produce una acumulación neta de materia orgánica. Ahora, si vamos por encima de 25 grados, están favorecidos los microorganismos descomponedores respecto a las plantas. Entonces, están favorecidos los egresos y se favorece la descomposición neta de materia orgánica. Los resultados de nuestro ensayo lo que mostraron es que al aumentar la temperatura aumentó la tasa de pérdida de materia orgánica de los suelos. Finalmente, pasando a los residuos, vemos que cuanto mayor es el ingreso de residuos al suelo, mayor es el contenido de materia orgánica de los suelos. Sin embargo, esto no es ilimitado, no es que yo sigo agregando residuos y va a seguir aumentando el contenido de materia orgánica, sino que se alcanza un techo, se alcanza un plató. Entonces, si aumenta el contenido de residuos que yo estoy agregando, estoy yendo para el lado de la derecha, estoy yendo para el lado de la acumulación. Caso contrario, si yo disminuyo el aporte de residuos, voy a estar yendo para el lado de las pérdidas de materia orgánica. Y esto es un poco lo que observamos, que esta transición entre una agricultura siempre viva, siempre verde, de los pastizales originales, la transición a una agricultura con una alta frecuencia de soja, produjo estas caídas de materia orgánica. Y hago hincapié en la frecuencia de soja. ¿Por qué es este efecto? Imaginemos una soja de 4.000 kilos.
Una soja de 4.000 kilos devuelve al suelo unas 10 toneladas por hectárea de materia seca, que además la calidad de estos residuos hace que se descompongan muy fácilmente. Mientras que un maíz de 9.000 kilos devuelve al suelo el doble, 20 toneladas por hectárea. ¿De acuerdo? Entonces, relativamente, comparando la soja con el maíz, el ingreso es mayor para el caso del maíz. Y lo que vimos es que el porcentaje de soja favoreció las pérdidas. ¿De acuerdo? Y ese porcentaje de soja en la región pampeana fue muy variable y dependió principalmente del rendimiento de la soja. Vemos que a mayor rendimiento de soja, mayor es el porcentaje de soja en las rotaciones. Que esto tiene sentido, cuanto mayor es la productividad del ambiente, mayor va a ser la frecuencia con la que este cultivo se realiza. Entonces, si pasamos de nuevo a este gráfico y separamos por regiones, vemos que en los últimos 50 años, ¿sí?, el promedio de la superficie sembrada con soja fue de 7% en el sudeste, 21% en el oeste, 26% en Entre Ríos y un 44% en la zona núcleo. Entonces esto es lógico, si vemos el sudeste bonaerense, ¿por qué es tan bajo? Y porque las temperaturas son más bajas, el periodo libre de heladas es más corto, entonces las condiciones no son tan favorables para el desarrollo de la soja como sí lo son en la zona núcleo. Y lo que nos planteamos es qué pasaría si nosotros en estos 50 años de agricultura, en lugar de haber hecho soja, en cada momento que se hizo soja, hubiéramos puesto en su lugar maíz. Lo que se observa es que hubiera habido un aumento de 8% en el ingreso de carbono en el sudeste, 17% en el oeste, 20% en Entre Ríos y un 33% en la zona núcleo. Lo que quiero demostrar con esto es la potencialidad que hay de, mediante cambios en los cultivos que se utilizan en las rotaciones, de poder favorecer este balance al ingreso de carbono. Bueno, con esto vimos los 4 factores más importantes que determinaron las caídas de materia orgánica en los suelos de la región pampeana y vamos a pasar de la zona de Balcarce, nos vamos a ir para Entre Ríos, donde Gonzalo va a seguir con la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Y ahora tomo la posta desde el norte de la región pampeana para ver cómo recuperamos los niveles de materia orgánica. Vamos a retomar los conceptos del rol que tiene la entrada de residuos para recuperar los niveles de materia orgánica, pero también vamos a ver el rol que tiene el suelo en recuperar la materia orgánica, y en esto que llamamos la capacidad de secuestro. La materia orgánica no solamente interesa como indicador de fertilidad de los suelos, como indicador de calidad de los suelos, que es un buen indicador de calidad de los suelos, sino también por la capacidad que tiene de secuestrar carbono. La mayor cantidad de carbono de los ecosistemas terrestres se encuentra justamente en la materia orgánica de los suelos. Durante muchos años hemos dedicado nuestras investigaciones a estudiar los primeros 20 centímetros del suelo, la primera capa del suelo, y entendemos muy bien qué pasa, cómo ganamos, cómo perdemos materia orgánica, y hay muchos modelos que simulan qué es lo que pasa con la materia orgánica en los primeros 20 centímetros del suelo. Sin embargo, la mayor cantidad de carbono se encuentra justamente debajo de esa capa. Aunque en proporción es menor, en cantidad es mucho más el carbono que encontramos debajo de la capa de los primeros 20 centímetros. Más del 60% del carbono se encuentra en el subsuelo. Entonces, si tomamos como ejemplo un suelo promedio de la región pampeana, el suelo promedio de la región pampeana tiene unas 100 toneladas de carbono, 40 toneladas se encuentran en los primeros 20 centímetros y 60 toneladas, mucho más que la mitad del carbono total, se encuentra por debajo de esa capa. Entonces, es interesante estudiar qué es lo que pasa con la materia orgánica y con la capacidad de secuestro de nuestros suelos en el subsuelo, por debajo de los primeros 20 centímetros. Ahora vamos a detenernos en algunos conceptos sobre secuestro de carbono. Entonces vamos a mirar qué es lo que pasa en el suelo. Nicolás nos presentaba esta curva que generó Johann Six en el 2002, en donde muestra las entradas de carbono y el nivel de materia orgánica en los suelos. Entonces, a medida que aumentan las entradas de carbono al suelo, aumenta el nivel de materia orgánica o el nivel de carbono en el suelo. Pero ese incremento no es lineal, no es una recta, sino que tiene esta forma. Es una curva y en algún punto se satura, ¿no? El suelo tiene un punto de saturación. Hay un nivel al que llega su máximo nivel de materia orgánica. Y ese nivel de saturación de carbono en el suelo está explicado básicamente por la textura. Entonces, suelos más finos pueden almacenar más carbono y suelos más arenosos, más gruesos, pueden almacenar menos carbono en forma potencial. Pero además, estas curvas nos muestran otro tipo de información. Supongamos, volvamos a los ejemplos que nos mostraba Nicolás de un suelo natural,
donde tienes el nivel de materia orgánica original de nuestros suelos, y los suelos agrícolas han ido perdiendo nivel de materia orgánica. Básicamente explicado por los menores aportes. Entonces, menores aportes, logramos menores niveles de materia orgánica. Pero este gráfico nos da otro tipo de información. Por ejemplo, un suelo natural está mucho más cerca de lograr el potencial y un suelo agrícola está mucho más lejos. Y a eso lo llamamos déficit de saturación. O sea, cuán lejos estamos de llegar al nivel de saturación de materia orgánica de los suelos. Pero además nos da otro tipo de información, como es la siguiente, que es la pendiente en esos puntos. O sea, la tangente a esa curva. Esa tangente, esa pendiente, nos habla de cuál es la eficiencia de estabilización. O sea, por cada unidad de carbono extra que yo adhiero, cuál es el nivel de materia orgánica que puedo aumentar. Y así, la pendiente es mayor aquí que aquí. Entonces es mucho más eficiente secuestrar carbono en un suelo agrícola que en un suelo natural que está cerca de la saturación. Entonces, un suelo que está más lejos de la saturación es más eficiente secuestrar carbono. Pero esto si comparamos suelos agrícolas y naturales. ¿Qué pasa si nos ponemos a comparar distintos horizontes? Por ejemplo, un horizonte A, que tiene más contenido de materia orgánica y está más cerca del nivel de saturación, versus un horizonte C, que está mucho más lejos de su nivel de saturación. Entonces, en los horizontes subsuperficiales es más eficiente secuestrar carbono. Y recientemente generamos un trabajo donde evaluamos el efecto de la profundidad y también de las temperaturas y las lluvias sobre la capacidad y la eficiencia de estabilización de nuestros suelos. Y lo que encontramos es que la eficiencia de estabilización justamente aumenta con la profundidad del suelo. Entonces, a medida que nos vamos más profundo en el suelo, la eficiencia de estabilización es mayor. Entonces, últimamente hay mucho interés sobre el rol que tienen las raíces, la parte aérea y las raíces, sobre estabilizar carbono o formar nueva materia orgánica. Entonces lo que encontramos es que justamente las raíces, lo que pasa con las raíces también, es que están generando entradas de carbono en sitios donde es mucho más eficiente secuestrar carbono. Entonces las raíces crecen y mueren en sitios donde es mucho más eficiente secuestrar carbono. Y generamos mapas como el siguiente, mapas regionales. Este mapa muestra con distintos colores cuál es la eficiencia de saturación o el déficit de saturación, que es lo mismo, qué tan lejos estamos de secuestrar, en distintos departamentos partidos de la región pampeana. Entonces, a medida que nos acercamos al verde más oscuro, la eficiencia de estabilización es mayor. Entonces, en la región pampeana, evaluando hasta el metro de profundidad, la zona núcleo, en la zona núcleo es más eficiente secuestrar carbono. Ahora, ¿cómo son los aportes de carbono en el perfil del suelo? ¿Cuál es la distribución vertical? Este gráfico, esta figura nos muestra cuál es el aporte de carbono de distintos cultivos, de forraje como de grano, ante distintos manejos, con fertilización, sin fertilización, cuál es el aporte de los residuos aéreos o las excretas en el caso de los forrajes bajo pastoreo, de las raíces y sus exudados, y a partir de esta información podemos generar, por ejemplo, rotaciones y evaluar escenarios de cómo secuestrar carbono. Esta figura nos muestra el aporte de rotaciones, donde tenemos el aporte de pastizales naturales, ya sean templados o tropicales, los templados con mayor desarrollo radicular que los tropicales, por eso vemos mayores aportes. Rotaciones típicas de tambo, donde tenemos 3 años de pastura, verdeo de invierno, silo de maíz y verdeo. ¿Y cuál es el aporte? Lo que vemos rápidamente es que las rotaciones de tambo con pasturas aportan mucho carbono en profundidad en el subsuelo. Y luego las rotaciones agrícolas, ¿no? Monocultivo, semi-intensivo, a una rotación maíz, trigo, soja, por ejemplo, con una fertilización media de nitrógeno y fósforo y no mucho más, y una rotación intensiva con muchos cultivos y bien fertilizados, con nitrógeno, fósforo, pero también con bases y micronutrientes, logrando muchos mayores rendimientos. Entonces el aporte realizan cada una de las rotaciones. Entonces lo interesante es ver que también los sistemas agrícolas intensivos podemos lograr casi los mismos niveles de aporte que tenían los pastizales de la región pampeana. Y en el tambo, si bien vemos muy buenos aportes en el subsuelo, al uno comer gran parte de la biomasa aérea, a los animales comer gran parte de la biomasa aérea, los aportes en superficie en las primeras capas son un poco menores. Ahora, cuando empezábamos a ver el efecto de las pasturas sobre los aportes de carbono en estas rotaciones de tambo y planteamos distintos escenarios de rotación, veíamos lo siguiente. Esto es el aporte de carbono de toda la rotación y el porcentaje de pasturas en la rotación.
Y lo que veíamos era que a medida que aumentaba el porcentaje de pasturas en la rotación, los aportes de carbono disminuían, contrario a lo que nosotros hubiéramos imaginado. Y cuando empezamos a mirar en detalle, lo que encontramos es que los cultivos anuales, los verdeos y los hilos, las producciones de esos cultivos están muy cerca del potencial, cerca del 70-80% del rendimiento que el rendimiento máximo encontrado en la zona. El rendimiento promedio está muy cerca del rendimiento potencial. Mientras que las pasturas están a mitad de camino. O sea que están cerca del 50% del rendimiento potencial que podrían tener. Y cuando miramos el manejo de cada uno de los cultivos anuales tienen mucha mejor tecnología de insumos y de procesos que las pasturas. Cuando incorporamos a las pasturas tecnologías de insumo y de procesos similares a la de los cultivos anuales, la ecuación se dio vuelta. O sea, a medida que aumentamos el porcentaje de pasturas en la rotación, aumentaban los aportes de carbono. Es decir, que las pasturas solas no alcanzan para secuestrar carbono o para generar aportes. Además, tenemos que tener pasturas bien manejadas. Y para esto les recomiendo la herramienta de cálculo de aporte de carbono en forrajeras, una herramienta novedosa y única generada por el proyecto de rotaciones en Tambo de CREA, que nos permite estimar los aportes de distintas forrajeras ante distintos escenarios de ganadería. Ahora, de vuelta para estudiar cómo recuperamos los niveles de materia orgánica y cómo secuestramos más carbono a nivel regional, hicimos un estudio sobre una gran zona. Incluía la región de los pastizales sudamericanos, la llanura chaco-pampeana, pero también la zona de cerrados brasileros. A partir de varios datos reportados en la literatura, intentamos estudiar cuáles son los drivers que impulsan el cambio en el carbono del suelo. Es lo que determina que la materia orgánica aumente. Básicamente hay dos o tres cosas que juegan en el balance de la materia orgánica. Por un lado tiene que ver con la cantidad de residuos que uno aporta y eso tiene que ver con la productividad, o sea con la productividad primaria neta, la entrada de carbono. Y por otro lado la calidad de ese residuo, la cantidad y la calidad. Y la calidad explicada por el turnover, o sea por la tasa de ciclaje, la tasa de permanencia de la materia orgánica en el suelo. Y por otro lado existe un tercer factor que es un efecto sinérgico entre las entradas y la calidad, que se lo llama efecto priming. O sea, a medida que aumenta la cantidad de carbono que uno ingresa, también aumenta la mineralización o la tasa de ciclaje de la materia orgánica en el suelo. Estos son los drivers que terminan definiendo cuál es el nivel de materia orgánica en el suelo y cómo cambia. En esta gran zona de estudio lo que encontramos es que la cantidad importa más que la calidad, o que la productividad o que los aportes tenían mucho más peso que la tasa de ciclaje de la materia orgánica. Entonces, si queremos secuestrar carbono en esta región, debemos pensar más en la cantidad. Estos son resultados muy similares a los encontrados por Nicolás, donde él encontraba la caída de materia orgánica estaba explicada por la soja. La soja genera un excelente residuo para la formación de materia orgánica, pero es justamente la poca cantidad la que genera las pérdidas de materia orgánica. Entonces, para secuestrar carbono, más importante la cantidad. A modo de conclusión, entonces, para recuperar los niveles de materia orgánica, o como se ha puesto de moda, recarbonizar los suelos, primero debemos conocer nuestros suelos, cuál es su capacidad de secuestro. Y lo segundo importante es que la oportunidad está por debajo de donde estamos mirando, es decir, en el subsuelo. Y por último vimos que la cantidad sí importa. Si queremos trabajar sobre secuestro de carbono, debemos incorporar grandes cantidades de residuos. Por último, queremos agradecer a APRESID la invitación. Les dejamos nuestros medios de contacto, nuestro mail y redes sociales. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Gonzalo y Nicolás por las presentaciones, muy buenas. Y ahora vamos a pasar a la sección de preguntas. Yo le voy a ir pasando las preguntas y bueno, van a ir contestando. La primera pregunta para Nicolás, dice, ¿cómo juega la productividad en kilogramos por hectárea de extracción de granos en el balance de materia orgánica? Y si la intensificación productiva haría incrementar esos ingresos de materia orgánica. Sí. Bueno, pensándolo desde la extracción, en realidad no es extracción, ¿sí? O sea, no es que un mayor rendimiento genere una mayor extracción de carbono, ¿sí? Sino que, porque el carbono está viniendo de la atmósfera. Un mayor rendimiento implica generalmente un mayor ingreso de carbono al suelo. Y lo que hemos observado es que no solamente, digamos, no tanto lo que es, por ejemplo, la fertilización, ¿sí? La fertilización no tiene un impacto tan grande sobre el rendimiento como para incrementar significativamente los aportes de carbono, aunque sí lo hace con el rendimiento. Pero lo que sí hemos visto es que la intensificación de las rotaciones, por ejemplo, por el agregado de
un mayor número de cultivos en el año, ya sea cultivos de cosecha o cultivos de cobertura, tiene un impacto muy grande sobre lo que son los aportes de carbono y que esto se ve reflejado en el contenido de materia orgánica de los suelos. Lo que es un planteo actual tradicional, la incorporación de cultivos de cobertura puede generar incrementos de hasta un 15-20% en el contenido de materia orgánica de los suelos. Bien. La próxima para Gonzalo. El papel de la fertilización balanceada en el secuestro de carbono en profundidad, lo que marcaste por ahí, la diferencia entre los horizontes C y A. ¿Qué papel jugaría esa fertilización? Bien, como explicaba recién Nicolás, tiene que ver con y finalmente los aportes. Ahí hay un tema que hay que empezar a mirar y resolver, que es que cuando nosotros hacemos fertilizaciones en superficie, sobre todo con nutrientes que son poco móviles, los sistemas radiculares tienden a crecer en superficie y explorar menos el perfil del suelo. Lo mismo pasa con las correcciones, no solamente de fertilizaciones, sino también enmiendas, que es un tema a resolver sobre todo en suelos bajo siembra directa, ¿no? Cómo llegar a capas más profundas del suelo y no quedarse solamente con la superficie para incorporar nutrientes. Tanto me imagino fósforo, me imagino zinc, me imagino las correcciones con carbonato, que son simplemente actúan donde se las aplica y es muy difícil que lleguen a capas más profundas. Entonces es un desafío que hay que empezar a mirar con detalle, sobre todo pensando en la distribución, obviamente del nutriente, pero también pensando en la distribución en el perfil de las raíces. Bien. Y otra para ambos, para el que la quiera contestar, intensificar las rotaciones, pero sin el manejo nutricional, digamos, de fertilización adecuado. ¿Podría generar aún balances más negativos de carbono en el suelo? ¿Por qué? ¿Me la repetís? Sí, intensificar las rotaciones, pero sin el manejo nutricional adecuado. ¿Podría bajar aún más la materia orgánica? ¿Ese secuestro de carbono podría caer? No sé si caer, pero digamos, por ejemplo, volviendo por ahí, perdón que es medio monotemático con lo del cultivo de cobertura, pero sí hemos observado, por ejemplo, que un manejo de, por ejemplo, una fertilización con fósforo y azufre en el cultivo de cobertura tiene un efecto sobre la soja siguiente y esto sí repercute significativamente en lo que eran los ingresos de carbono, ¿sí? Y ahí sí hemos visto efectos sobre el contenido de materia orgánica del suelo. O sea que el manejo de nutrientes dentro de la rotación sí tiene cierto efecto, pero es mucho más significativo el efecto de los cultivos dentro de la rotación a lo que es el manejo de nutrientes dentro de la misma. Yo voy a responder también esa pregunta y la voy a agarrar desde el otro lado. Buenas fertilizaciones tampoco significan aumentos de materia orgánica. Voy a dar un par de ejemplos. Me tocó hace un par de semanas revisar de la provincia de Buenos Aires, vino con todo su esquema de rotación e información de los últimos 20 años, y miramos un productor de primera, que una excelente rotación, con buenas fertilizaciones, con nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, ponía todos los nutrientes, reponía. Pero hacíamos los balances de carbono y yo le decía, mira, te sigue dando negativos, o sea, la productividad no alcanzaba la rotación que tenía, le faltaba incorporar cultivos de cobertura, etc. Y los niveles de nutrientes iban aumentando para abajo. Entonces, no solo, con los nutrientes solo no hace falta, o sea, hace falta agregar carbono, o sea, productividad, aporte de carbono para formar materia orgánica. Y por otro lado, hay dos nutrientes que van muy de la mano en la materia orgánica, y son carbono y nitrógeno. Y los otros no van tan de la mano. Nosotros hemos hecho estudios de relación que se llama estequiométricas, de carbono, nitrógeno, fósforo, digamos, cuál es la relación óptima de nutrientes en la materia orgánica. Y la relación carbono-nitrógeno es bastante estrecha, pero con los otros nutrientes se desacopla. O sea,
o puedes tener una materia orgánica con mucho fósforo o con poco fósforo. No tiene relación el fósforo con la materia orgánica, por ejemplo. Entonces, sí, los dos nutrientes importantes para construir materia orgánica hay que pensar en carbono y nitrógeno. Y el nitrógeno muchas veces limitando la formación de materia orgánica. Perfecto. Y retomando lo que comentaban recién de los cultivos de cobertura, bueno, el llamado cultivo de servicio, ¿está medido ya en el transcurso de estos años qué porcentaje aumentaría esa materia orgánica? Y por ahí, pensando en este año que anuncian sequía, es el año para el manejo, ¿no?, de estos cultivos, porque por ahí nos pueden causar problemas. ¿Está medido ese incremento de materia orgánica en distintos años, por ejemplo, año seco, año húmedo? El que quiera. En realidad, a ver, si estás hablando de incremento de contenido de materia orgánica, no podés medirlo anualmente. De un año a otro. Cuando hablamos de efecto de cultivo de cobertura sobre el contenido de materia orgánica, estamos hablando de estudios o ensayos de largo plazo. Entonces uno puede distinguir, por ejemplo, el efecto por regiones, si es una región más árida o más húmeda, pero no podrías ver el efecto anual de si es un año seco o un año húmedo. Yo acá, déjame que busco, tengo datos, por ejemplo, pasar de una rotación de monocultivo de soja, estos son resultados de la tesis doctoral de Cecilia Crespo, que no están publicados. Pasar de un monocultivo de soja a soja con incorporación de cultivo de cobertura, me da para el oeste, para lo que es la parte de Córdoba, por ejemplo, o La Pampa, un 17% de incremento en el contenido de materia orgánica. Para la zona núcleo, un 19%, para el sudeste bonaerense, un 7,8%, y para Entre Ríos, un 19% de incremento en el contenido de materia orgánica por la incorporación de cultivos de cobertura. Fíjate cómo por ahí en el sudeste, con climas más fríos y también con contenidos de materia orgánica un poco más altos, el salto que se produce por la incorporación de cultivos de cobertura no es tan significativo como lo es en otras zonas. Está bien. Otra acá para Gonzalo. ¿Por qué cree que el manejo de pastura está más lejos del potencial que las producciones agrícolas en cuanto a los beneficios de la captura de carbono que pueden ser superiores, ¿no?, con estas pasturas? Bueno, esto es una discusión. Sí. Sí, sí. Es una discusión que yo diría que me da la sensación, porque deberíamos hacer un estudio un poco más concreto sobre cuál es el potencial de cada una y en qué nivel estamos. Pero básicamente lo que observo es que la tecnología que se utiliza para las pasturas no es la misma tecnología que se utiliza para los cultivos anuales, en los planteos ganaderos, por ejemplo. Para un maíz de silo o para un verdeo, los niveles de fertilización son casi el doble que las fertilizaciones que se utilizan para las pasturas. Si uno ve las cantidades de fertilizaciones, uno mira los registros de fertilizar, ¿no?, de consumo de fertilizantes para cada recurso, para cada cultivo. En pasturas estamos alrededor de 60 kilos de fertilizante por hectárea y por año. Y cuando uno mira los maíces de silo, están en 120 kilos de fertilizante, y los verdeos están alrededor de 50, 100 kilos. Y si uno suma, porque en realidad siempre hace un maíz de silo después un verdeo, si uno suma, le está poniendo casi 200 kilos, 300 kilos de fertilizante, y las pasturas están 5 veces menos. Y si uno entra un poquito más en detalle, empieza a ver también el control de plagas, fungicidas, etcétera, y nivel de semilla utilizado, o inversión en semilla también. Siempre se busca, por ejemplo, los mejores materiales para los maíces, pero para las pasturas no siempre pasa eso. Básicamente por eso. No hay ningún estudio todavía de potenciales de rendimiento y brechas de rendimiento en forrajeras,
que sería muy interesante, pero es simplemente de observar algunos indicadores, algunos datos que me están diciendo eso. Perfecto. La siguiente, para ambos, ¿creen que en los últimos años el productor está visualizando la problemática esta del deterioro del suelo? ¿Qué acción está llevando a cabo? Y de mi parte, preguntar si no creen que la problemática de maleza está superando a la problemática de deterioro de los suelos en cuanto a que volvimos por ahí a implementos que ya habíamos dejado de pasar y la siembra directa, Presid y demás. En realidad no creo que sean problemas competitivos, ¿sí? Como que uno tenga que enfocarse uno y no en otro en función a importancia. Yo creo que hay una continentización en cuanto a lo que es el deterioro de los suelos, pero no creo que necesariamente sea un factor determinante o sea el primer factor a considerar en el manejo de los mismos. Me parece que hay factores económicos o de simplicidad que siguen gobernando el manejo que se da a los suelos. Sin embargo, creo que hay tendencias y que están dadas también un poco por este tipo de jornadas y jornadas que incluso organiza la Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo, de concientización, y creo que hay un mayor conocimiento del tema y hay productores que toman medidas o que ya empiezan a considerar la conservación de suelos, pero no me parece que sea, me parece que todavía nos queda uno mucho. o el otro. Está bien. Sí, yo voy a ser un poco más crítico. Creo que el interés por el suelo siempre estuvo, pero se ha hecho poco. Va, no digo, pero fíjense, las organizaciones como INTA, CREA, mismo APRESID, empezaron preocupadas por el suelo, ¿no? CREA por las voladuras de suelo, lo mismo APRESID para conservar el suelo, pero luego se fueron enfocando en otros temas y el suelo nunca terminamos de resolver de fondo los problemas de pérdida de materia orgánica, que se siguen cayendo los niveles de reposición de nutrientes, que siguen siendo muy negativos, las compactaciones, la pérdida de estructura de los suelos, la erosión, digamos, todos los indicadores de degradación del suelo siguen vigentes. 50, 60 años más tarde siguen vigentes. Entonces yo creo que la preocupación está, pero, y el conocimiento está, eso es otra cosa. Hay muchos grupos de investigación de suelos distribuidos por toda la región pampeana y también más al norte, y las organizaciones nacen con ese espíritu, pero los indicadores siguen siendo negativos. Entonces, creo que falta acción y falta dedicarle tiempo a pensar en el largo plazo. Nicolás decía muy bien, uno no puede pensar en el aporte de cultivo de cobertura por un año niña. Uno tiene que pensar una rotación a largo plazo y los indicadores se construyen en 20 años para el suelo. Lamento decirlo, pero no podemos pensar en menos de 20 años para trabajar el suelo. Y todos los indicadores vienen, salvo algunas zonas que vienen recuperando, en general las zonas más productivas vienen degradándose cada vez más los suelos. Perfecto. Después hay otra acá para Gonzalo que habla de si tienen medido el pastoreo directo en producción lechera en el balance de carbono. Tener en cuenta ahí para evaluar, por ejemplo, una alfalfa, para ser eficiente en el pastoreo de una alfalfa, en la captura de carbono, ¿no? Hoy le preguntaban a Nicolás, ¿no?, cómo era la cosecha de carbono, si tenía un efecto sobre los balances. Y bueno, en general los cultivos de grano, el índice de cosecha es fijo, ¿no? Supongamos 0,5 para un maíz, qué sé yo, para un trigo, para una soja, 0,3, 0,35. O sea, el índice de cosecha es lo que yo me llevo de todo lo que produce la planta, lo que yo me llevo. Es el índice de cosecha. En los granos es más o menos fijo. En las forrajeras no es fijo. Uno maneja la cosecha, cuánto se va a llevar. En general, obviamente en los cálculos, en las herramientas que usamos, ese índice de cosecha tiene que estar. O sea, cuánto de la productividad primaria la vaca se cosecha.
Eso es por un lado, y sí está computado, pero por otro lado es cuánto aportan las vacas con las excretas, eso es el otro aporte. Entonces, cuánto cosechamos y cuánto devolvemos a partir de las vacas. Las dos cosas tienen que computarse. Y en el caso, en la ganadería de carne, generalmente las vacas permanecen continuamente en los potreros. En las ganaderías de leche, las vacas pueden pasar tiempo fuera del potrero, o sea, ya sea en una ensenada, comiendo un silo, comiendo un concentrado, en la sala de ordeña, en corrales, etc. Entonces, computar el tiempo que cada animal pasa en el potrero es sumamente importante. En general, la vaca devuelve a través de la bosta carbono cuanto más tiempo pasa en el lote. Entonces, no solamente el consumo, sino también el tiempo que la vaca pasa en el lote para computar el balance de carbono. Bien, ahora otra, por ahí yendo al plató que hablaban de materia orgánica. A ver, en suelos acá del centro de Santa Fe, que hay suelos que llegamos a 2,9 o 3%, con siembra directa muchos años, rotaciones, cultivo de cobertura, y vos ves que la materia orgánica hace así. Todos los años queda en ese plató, que creo que es el que comentaban. ¿Cuál sería el paso siguiente ahí para tratar de meter esa materia orgánica, pero más en profundidad, que también es lo que comentaban de los diferentes horizontes? ¿Cómo llevamos adelante eso? Porque no es algo fácil meter esa cantidad de raíces abajo, en suelos franco-limosos, suelos pesados, por ahí, con cierto grado de compactación. Para construir materia orgánica lo que tenemos que hacer es que las plantas crezcan mucho, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que limita la producción primaria neta, básicamente? Una vez que nosotros resolvemos que alta fotosíntesis, digamos, Nicolás mostraba muy bien, digamos, la entrada de carbono viene de la fotosíntesis, las plantas que produzcan mucho. Una vez que las plantas produzcan mucho, logramos mayores aportes de carbono. Entonces, las limitantes al crecimiento de las plantas, ¿por dónde vienen? Bueno, obviamente una es el agua, otra tiene que ver con los nutrientes y otra tiene que ver con aspectos físicos del suelo, ¿no? Entonces, cuanto más tiempo y mayor producción tengamos, vamos a lograr aumentar los niveles de materia orgánica. Muchas veces pasa por limitaciones también físicas del suelo. Entonces, esa es otra cosa que también hay que explorar. Cualquier cosa que limite la producción de la planta. Nicolás, ¿algún comentario? No. Sí. Eso no. Bien, sí, por ahí va la pregunta básicamente, porque las limitantes físicas, yo creo que hoy, no sé qué opinan ustedes, pero está complicado, ¿no? Vemos suelos por ahí compactados, donde el agua escurre, arrancamos raíces y agarran para todos lados menos para abajo. Y en un suelo que está muy complicado así. Hoy, en esta zona, en mi zona, por ahí, se ha masificado de vuelta el uso del paratil, del subsolador. Y ahí, ¿cuál es el comentario sobre eso? A ver, no, digamos, no, por ahí le parece como si tuviera un sesgo como negativo volver a No, sí, yo lo hice, pero no siendo negativo, sino por ahí se masifica porque el vecino lo usó. Y no hizo un diagnóstico, sino que el vecino lo usó, entonces el otro ya empieza a pasar y así. No, digamos, si es una decisión de manejo basada en un caso particular diagnosticado dentro de un campo, no tiene nada de malo. Digamos, son prácticas de manejo totalmente válidas que en un contexto de uso y sobreuso, como se hizo en su momento, de la labranza convencional y agresiva, sí tiene un impacto negativo. Pero si su uso es para revertir situaciones coyunturales, como decís vos, de compactación, específicas y diagnosticadas, no tiene inconveniente. Son prácticas de manejo válidas. Exacto. ¿Gonzalo? No, opino exactamente lo mismo. Uno primero tiene que diagnosticar, ¿no? Encontrar el nivel de compactación y a qué profundidad está para poder evaluar la correcta herramienta primero, y después seguramente uno cuando llegó a ese punto por algo, y después cambio en el manejo, digamos. Nada sirve cambiar pasar la herramienta y seguir con lo mismo. Uno va a tener que cambiar la rotación, cambiar el tránsito de la maquinaria, cambiar
varios aspectos, ver, digamos, porque cada profundidad y cada densificación responde a alguna problemática. Entonces, evaluar primero, diagnosticar bien y luego corregir. Perfecto. Bueno, estamos en horario. Si quieren hacer algún comentario final. No, te agradezco. Simplemente agradecer a Presid, agradecer a Nicolás, que no nos conocíamos antes de esta charla y tratamos de congeniar, uno desde el sur de la región pampeana, yo desde el norte, y bueno, agradecer a toda la gente que está hoy conectándose y está escuchando la charla, y bueno, tengo una lista grande de agradecimientos, pero bueno, voy a cortar por acá. Bueno, muchas gracias a ambos, Nicolás y Gonzalo, muy buena la presentación y después la sección de preguntas, muy interesante, así que bueno, muy lindo. Gracias, Y no se olviden, a la gente que está escuchando, de sumarse en la sección, ahí en la página principal donde dice asistentes, ahí lo van a tener a todos los disertantes que están registrados para poder chatear con ellos e incluso organizar reuniones, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias. A vos. Nos vemos.